Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Bendiciones. En esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema cómo enfrentar positivamente la adversidad. Cómo enfrentar positivamente la adversidad. El asunto de la adversidad es algo que todos estamos expuestos. A nadie nos gusta, pero a todos nos toca en esta tierra. La adversidad no solo le viene a los evangélicos, le viene a los católicos, la adversidad le viene a los creyentes, a los ateos. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar adversidades. Es más, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dice, cuando venga la prueba, no se sorprendan como que si algo extraño estuviera aconteciendo. Es decir, en la Biblia se nos aclara que la adversidad es parte de la vida nuestra. El asunto no es si hay o no hay adversidades. El punto es cómo vamos a enfrentar las adversidades. Y para eso quiero invitarlos que vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Vamos a ver una historia muy interesante. El capítulo 30 del primer libro de Samuel, del verso 1 en adelante, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Mire esta historia trágica. Hablemos primero en el contexto histórico. ¿Quién es David? David era el escogido de Dios. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso era David. David ya había sido ungido por Samuel allá en Belén, en la casa de su padre Isaí. Ya había estado, ya el Espíritu Santo había venido sobre él. A estas alturas David ya había vencido a Goliat, ya se había ganado la admiración y el cariño de la población hebrea. Las muchachas habían salido a gritar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ya los celos de Saúl hacia David se habían despertado enormemente. David se había convertido en el yerno del rey. David era el futuro rey de Israel. Pero los celos de su suegro, el rey Saúl, lo llevó a esconderse, a huir unos años. Y en el camino David se hizo acompañar, según la Biblia, de unos 400 hombres amargados, endeudados, desconsolados, a quienes David preparó, a quienes David los guió hasta convertirlos en un ejército de guerreros fieros y valientes. En una de todos estos cambios que tenía David, viene ahora David y sucede que ahora viene, y en una de sus caminatas, en unas de sus incursiones que ellos tienen, los enemigos, los amalecitas, habían llegado a la aldea, a Siclag, donde estaba el campamento de David y sus hombres. En Siclag ellos habían dejado su casa, habían dejado a su familia, sus esposas, a sus hijos, sus pertenencias. Vinieron los de Amalec, incendiaron la ciudad, se llevaron cautivas a las esposas, se llevaron cautivos a los hijos, secuestraron a sus pertenencias, todo se lo llevaron. Miren ustedes qué interesante esto. Esto sí era una tragedia total en la vida de David. ¿Qué pasó? El verso 4 dice que cuando ellos llegaron y vieron que la ciudad estaba quemada. Mire qué sorprendente esta situación. Yo creo que usted y yo podemos imaginarnos la escena trágica que está viviendo David. Como que si alguien fuera a su casa y sale a trabajar en la mañana, se despide de su esposa, se despide de sus hijos y está seguro que va a regresar, pero en la tarde se encuentra con una sorpresa trágica. Su familia ha sido secuestrada, la ciudad ha sido quemada, sus cosas han sido destruidas. ¿Cómo reaccionar ante esta situación? Vea,
Dice la Biblia que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron esa desolación y vieron la soledad y supieron que habían sido invadidos y que sus familias habían sido secuestradas, dice la Biblia que ellos y todos los que estaban con David alzaron su voz y lloraron. Mire, es normal para el ser humano llorar ante la adversidad, ante las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. De seguro que llorar es saludable. Claro, la cultura machista en la que nosotros vivimos muchas veces nos dice: los hombres no deben llorar. A los niños se les martiriza y se les trauma muchas veces, porque cuando los niños lloran, cuando los hombrecitos, los varoncitos lloran, dice: no llores porque no sos nena, no llores porque no sos mujer. Es decir, se asocia el llanto con las mujeres, se asocia el llanto con la debilidad. Pero aquí podemos ver la gravedad de la situación, porque no están llorando mujeres, no están llorando niños, no está llorando gente sentimental, no están llorando hombres débiles. Es un ejército poderoso, son guerreros fieros los que están llorando. Y miren ustedes, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense. Ahora, este es el punto. Aquí está un grupo de más o menos 400 hombres. Usted puede imaginarse ese llanto, usted puede imaginarse esa situación tan grosera que se está viviendo ahí. Hombres valientes, hombres fieros, hombres acostumbrados a luchar al peligro, al maltrato, a la vida dura. Ante esta situación rompen, se quiebran y lloran. Esto es una buena enseñanza para nosotros. Podemos ser fuertes, podemos ser valientes, podemos saber manejar la situación, pero tarde que temprano todos vamos a enfrentar alguna situación en la que nos quebramos, en la que se nos desestabiliza, en la que perdemos el control y entonces no queda otra cosa más que llorar. Gracias a Dios, llorar no es pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que no tenga pena si usted está enfrentando momentos difíciles, si usted está enfrentando alguna adversidad sorpresiva. No tenga pena, llorar le hace bien al corazón. David y sus hombres están llorando. Su casa fue incendiada, sus mujeres, su familia fueron secuestradas, sus hijos, sus pertenencias, todo se lo habían llevado los amalecitas. Usted puede imaginarse cómo estaba esta gente. Tremenda situación adversa la que estaban viviendo. Y esto era sorpresivo. Por eso estamos viendo, hermanos, cómo vamos a enfrentar positivamente la adversidad. Pero veamos ahora la situación y la reacción de los hombres de David. Los hombres de David, cuando vieron que su casa estaba quemada, que sus esposas y sus hijos habían sido secuestrados y que habían sido robados todas sus pertenencias, todos se comenzaron a llenar de amargura en el corazón. ¿Y sabe qué pensaron? Le echaron la culpa a David. Culparon a David. De seguro que le dieron insultos, lo insultaron, lo humillaron. ¿Y sabe qué? Dice que lo querían apedrear para matarlo. Mire qué situación. Y esto lo que nos enseña y nos aclara muy bien es una reacción muy humana ante la sorpresiva adversidad. ¿Sabe qué hacemos? Culpar a los demás. Cuando enfrentamos alguna situación difícil, comenzamos a culpar. Se culpa en la iglesia, se culpa al pastor por lo que está sucediendo, se culpa a los líderes, se culpa a la membresía. Posiblemente se culpe al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a la vecindad, al gobierno. Somos buenos para echarle la culpa. Cuando estamos presionados, cuando estamos angustiados, es fácil descargar nuestra frustración acusando y culpando a otras personas. Esa no es una manera correcta de enfrentar la adversidad. ¿Sabe? El caso más patético y más extremo es aquellas personas que culpan a Dios. Aquellas personas le echan la culpa a Dios, pelean con Dios.
Aquí están acusando a David, peleando con David. Están acusando a David, están culpando a David. Pero hay gente que culpa a Dios y pelea con Dios, se aleja de los caminos del Señor y comienza a reclamarle a Dios: si existe Dios, ¿por qué me sucedió esto? Si existe Dios, ¿por qué Dios permitió que me pasara todo esto? Y como recuerdo el título de un libro que leí en algún momento: ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y comenzamos con los por qué que no tienen explicación, culpando a Dios. Pero también hay otra situación más difícil, cuando la persona comienza a culparse a sí mismo, cuando la persona comienza a echarse la culpa y a experimentar esa culpabilidad, y entonces comienza a perder la razón y comienza a caer en un estado depresivo. Esa no es una manera correcta de enfrentar la adversidad. Llorar es válido, pero culpar a otros no. Con culpar a otros no vamos a resolver nuestra situación. Con culpar a otros no vamos a resolver la adversidad, no vamos a salir bien librados. Vamos a ver qué hizo David cuando toda esta situación se presentó. Olvidémonos ahora de los 400 y más hombres que están con David, que reaccionaron negativamente. Centremos nuestra atención en David. ¿Sabe qué pasó con David? A David también le habían secuestrado a su familia, a su esposa, a sus hijos, le habían robado sus pertenencias. David también estaba llorando, pero además de toda esta situación, ahora David tiene que enfrentar el insulto, la incomprensión, la traición y la acusación y el atentado en contra de su vida de parte de sus amigos. Qué triste el panorama de David. Mire, y eso es común al ser humano. Por eso no se extrañe cuando usted tenga que pasar por esta situación. Mire a David, era el ungido de Dios, pero también sufrió la adversidad. David había completado, David había puesto todo el tiempo, había tenido la capacidad de ayudar a estos hombres. David los había educado, David los había sacado de su pobreza, los había sacado de su amargura. David los había sacado de toda forma de vida adversa que tenía. ¿Qué pasó entonces ahora con David? Ahora David tiene que enfrentar a sus amigos. Sus amigos lo traicionan, sus amigos se vuelven en contra de él, lo insultan y lo quieren matar. ¿Usted puede imaginarse eso? En buen chapín, así como hablamos los guatemaltecos y la sabiduría popular, podríamos decir: a David le está lloviendo sobre mojado. A David le está lloviendo sobre mojado. Su casa quemada, su familia secuestrada, robadas sus pertenencias, pero además de eso, sus amigos lo traicionan. Sus amigos, aquellos en quienes él ha confiado, aquellos a quienes él ha ayudado, aquellos a quienes él ha levantado, los ha empoderado, ahora se vuelven en contra de él. Y miren en qué momento lo hacen: en un momento de angustia, en un momento de amargura de espíritu, cuando David está sufriendo. Al igual que los otros en lugar de consolarse mutuamente, la emprenden contra David. Creo que no hay caso más extremo de ver sino la vida de David. ¿Qué pasó entonces con David? David está con una adversidad sorpresiva y ahora sus amigos están en contra de él. Y eso nos puede pasar a todos, a usted, a mí, y le ha pasado a mucha gente. ¿Qué estoy diciendo? Cuando aquellas personas en momentos difíciles uno acude a ellos para buscar ayuda y en lugar de hallar ayuda, lo que se hace es encontrar abandono y muchas veces acusación. David está solo, David está sufriendo y en su adversidad sorpresiva, ahora David no tiene el apoyo de sus amigos. Es posible que usted confíe en su familia y su familia lo traicione. Es posible que usted confíe en alguna líder de la iglesia y esa gente lo va a defraudar. ¿Sabe una cosa? Nosotros no podemos depender del hombre, nosotros no podemos depender de nadie. ¿Saben quién debemos de confiar? Debemos confiar en nuestro bendito Dios. Él nunca nos falla. Y es aquí donde vamos a ver cómo enfrentar positivamente la adversidad. Ya vimos el panorama histórico, cómo reaccionaron los amigos de David, el ejército de David. Ahora veamos cómo reacciona David, porque así como David reaccionó,
Así debemos de reaccionar nosotros. Dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo quería apedrearlo, porque estaban en angustia, estaban amargados por lo que había pasado. Ahora, al final del verso 6 hay algo que usted debe de entender y aprender. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire qué lindo, lo voy a repetir. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de la adversidad, en medio de lo sorpresivo y lo más cálido de la adversidad? Nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Cuando parece que ya no tenemos fuerzas para llorar, cuando parece que la situación nos ha cercado y nos ha embargado totalmente, cuando ya no tenemos el apoyo de nadie, cuando nos sentimos solos, es el momento de echarle mano a la fortaleza del Señor. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 6, capítulo 6, verso 10, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oye bien, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos de angustia, de adversidad? Dice, fortalezcámonos en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Yo no sé qué hizo David, posiblemente se fue al campo y empezó a orar, empezó a meditar, empezó a pensar en el Señor. Y eso le da fortaleza interior. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en el Señor nuestro Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren, en el libro de Nehemías, cuando el pueblo ha regresado del cautiverio y cuando están ellos haciendo una reunión masiva, Esdras les dice, no estén tristes. Capítulo 8, verso 10 de Esdras, dice, no estén tristes. Y esta es una palabra de Dios para usted ahora. No estén tristes. Y Dios dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oyó bien, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso podría interpretarse de dos maneras. Uno, que lo que el Señor da, el gozo del Señor, la paz que da Dios es lo que nos va a fortalecer. Y esa paz no la vamos a encontrar en ningún lugar. El gozo del Señor, esa tranquilidad del Señor, no la vamos a encontrar en ningún lado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Por eso dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué interesante todo esto, hermano. Qué interesante esta situación. Pero este versículo del capítulo 8, verso 10 de Nehemías, también podríamos interpretarlo como que si Dios se goza cuando usted está fuerte. Eso quiere decir que a Dios no le gusta vernos tímidos, a Dios no le gusta vernos débiles, vencidos y decaídos. No, Dios se goza cuando usted tiene fortaleza. Dios se goza cuando usted está fuerte, porque usted es un hijo de Dios. Está pasando momentos difíciles, está enfrentando alguna adversidad, algo sorpresivo que ha causado llanto y dolor en su corazón, en su vida. Cuando si todos lo han abandonado, este es el momento de fortalecerse en el Señor. ¿Cómo nos vamos a hacer? Hay que orar, aparte tiempo para orar, Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, cuando iba a ser capturado, antes de ser crucificado, dice la Biblia que vinieron los ángeles porque Él se apartó a orar. Los discípulos no pudieron acompañar, pero Él se apartó a orar y los ángeles vinieron y lo fortalecían. ¿Se da cuenta? Cuando usted aparta tiempo para la oración, vienen los ángeles de Dios y de forma misteriosa desde su interior usted recibe fortaleza del Señor. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también encontramos aliento y fortaleza a través de la palabra del Señor, ¿Qué hizo David entonces? Se fortaleció en el Señor. Mire, y otra cosa que hay que hacer aquí es lo siguiente. Miren ustedes. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Escuche esto, lo segundo que David hizo. Y David consultó a Jehová diciendo,
¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué dije al principio? Fortalezcas en el Señor. Y según el capítulo 30, verso 8, David consultó al Señor. De seguro que David tenía muchas dudas, de seguro que David tenía muchas ideas, algo estaba pasando, pero él no se dejó arrastrar por el impulso. David era un guerrero valiente, David era un estratega militar, David era un hombre de éxito, David era un hombre, un soldado, un combatiente, valiente, guerrero, fiero, un estratega militar. Pero David no se confió en su experiencia, David no se confió en su capacidad, David no confió en él. ¿Sabe qué dice él? Primero consultó a Jehová. Qué lindo. En medio de una adversidad sorpresiva, cuando lloramos hasta ya no poder, cuando muchas cosas pasan por nuestra cabeza, cuando podemos escuchar muchas voces que nos dicen qué hacer o qué no hacer, ¿sabe qué? Aparte un tiempo y consulte al Señor. Es en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, el sabio Salomón dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire qué interesante. Oye bien, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión. David consultó a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la adversidad? No se deje llevar por los consejos, no se deje llevar por las voces que escucha, solamente por el impulso. No confíe en su capacidad, no confíe en sus recursos, no confíe en sus contactos. Consulte a Dios. ¿Qué Dios quiere para usted? ¿Qué Dios quiere hacer en su vida? ¿Qué podemos hacer? Y David le consulta y le pregunta: Señor, ¿los persigo? ¿Los voy a alcanzar? ¿Los voy a liberar? Y sabe una cosa, cuando nosotros le consultamos a Dios, Dios nos escucha, Dios responde. Y de seguro que consultamos al Señor, hermanos, por medio de la oración. Dios escucha la oración. Y Dios escuchó la oración de David. Dios escuchó la oración de David y le dijo: ve, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Mire, usted lo que tiene que hacer es consulte a Dios a través de la oración. Dios le va a responder y de alguna manera Dios le va a decir qué tiene que hacer. Vendrá por medio de un consejo de un amigo, vendrá por medio de la palabra del Señor, vendrá por una palabra a su corazón. De alguna manera Dios le va a hablar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Consultemos a Dios las decisiones que va. No actúe a lo loco. No actúe intempestivamente por el impulso de la emoción negativa que podamos estar sintiendo. Párese, deténgase, consulte a Dios y de seguro que Dios va a ordenar sus caminos y Dios le va a ayudar a salir adelante. Número 3. ¿Qué hizo David? Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. Mire, aquí esto es interesante. ¿Por qué? Porque David no cayó en depresión. David no se quedó sentado, no se quedó abandonado, tirado, allí, alejado de sus quehaceres. No, mire, una de las cosas muy comunes cuando la gente enfrenta adversidades es caer en un estado depresivo, donde la gente se encierra, suspende sus trabajos, se aparta de sus amistades y se vuelve inactivo y se da al abandono. No, por favor, no haga eso. Fortalezcase en el Señor, consulte a Dios y luego dice aquí, mire, y partió pues David, se puso en acción. ¿Sabe qué necesita usted? Después de fortalecerse en el Señor, después de consultar al Señor, usted necesita ponerse en acción. Es momento de levantarse, es momento de estar en pie. Basta ya de llorar. Ya con llorar no vamos a resolver nada. Con estar triste no vamos a resolver nada. Me recuerda el caso del profeta Elías. Usted sabe cuando Elías fue al monte allá en el monte Carmelo y hizo descender fuego del cielo, mató a los profetas, mire, a 400 profetas se enfrentó. Pero cuando él bajó del monte,
una amenaza de la reina Jezabel lo hace caer en temor y huye. Y se va y se acuesta debajo de un enebro, dice la palabra del Señor. Y ahí se acuesta a dormir. Tiene que levantarlo el Señor y dice: levántate, porque largo camino te espera. Es decir, todavía hay vida por delante, todavía hay proyectos por delante. Usted no puede quedarse sentado, usted no puede quedarse ahí atrasado y estancado en su vida, con dolor, con tristeza. Levántese, porque largo camino le espera. Todavía hay metas que alcanzar, todavía hay sueños que realizar, todavía hay gente a quien ayudar, todavía hay algo en lo que podemos ser útiles. Esto dice la Biblia de David. Dice: partió pues David. Interesante, ¿se da cuenta? Fortalecido en el Señor, una vez bajo la consulta que le hizo al Señor y la dirección del Señor, ahora es tiempo de ponerse a caminar. Es tiempo de ponerse a caminar. Es tiempo de partir. Dice que se llevó a los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el torrente de Besor. Y aquí hay algo más. Dice: donde se quedaron unos cuantos hombres allí. Se quedaron. Interesante, porque no todos van a continuar. Eso me da pie a lo segundo. Dice aquí: y David siguió adelante. Voy a resumirle los pasos de David para enfrentar positivamente la adversidad. Número 1, fortalezcase en el Señor. Número 2, consulte al Señor. Número 3, póngase en acción. Levántese, parta, levántese, póngase en acción, camine, emprenda, reinicie su vida. Pero además de eso, es posible que usted se va a encontrar con lo que David enfrentó aquí. Se quedaron algunos en algún torrente, se cansaron y ya no pudieron continuar. Estaban angustiados por sus familias, estaban angustiados por sus pertenencias, pero al final de cuentas no soportaron el paso. No pudieron llegar hasta la meta. David no se quedó con ellos. David no dijo: entonces quedémonos todos. No, cuando otros se detengan, dice: y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Se da cuenta? ¿Qué hay que hacer? Seguir adelante. Es posible que la gente se queda. Es posible que no todos los que dijeron que le iban a acompañar, lo van a acompañar. Es posible que no todos los que dijeron que iban a estar con usted y que le iban a ayudar, lo van a ayudar. Es posible que otros se queden. Es posible que ahí mismo en su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, un familiar, posiblemente alguien se quede, alguien ya no aguanta el ritmo, no continúa. Si otros se quedan, usted continúe, por favor. Si otros se quedan, usted siga adelante. Dice la Biblia: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire qué interesante esto. ¿Por qué David sí pudo continuar adelante? Porque David se fortaleció en el Señor. ¿Sabe cómo podemos sobreponernos nosotros al cansancio, al agotamiento? Cuando nos fortalecemos en el Señor. Por eso vale la pena, en lugar de tener una vida de activismo loco y sin sentido, apartemos tiempo para estar con el Señor, y eso vamos a fortalecer nuestra vida. Nuestra vida va a ser fortalecida cuando estemos a solas con el Señor. ¿Qué hizo David? Siguió adelante. ¿Qué tiene que hacer usted? Siga adelante. Yo recuerdo en los tiempos jóvenes de mi vida, había una cantante, en aquel momento era una niña, y cantaba una canción que decía: sigue adelante, no te importa lo que digan los demás. Hermano, usted tiene que levantarse, siga adelante, aunque otros se queden, no se desanime, aunque otros se queden, siga adelante. Dios está con usted. Adelante está el objetivo de su vida. David, ¿por qué siguió adelante? Porque allá adelante estaba su familia, allá adelante estaba su esposa, allá adelante estaban sus hijos, allá adelante estaban las pertenencias que le habían robado, allá adelante estaba el enemigo que vencer. ¿Se da cuenta? Usted tiene una meta por delante. Hay mucho que conquistar todavía para usted. Hay mucha vida que vivir, hay muchas metas que realizar, muchos sueños que llevar a cabo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siga adelante, siga adelante. No se desanime. Algunos se quedan, otros han perdido la fe, otros han abandonado. Usted no, usted siga adelante. Resumamos algunas cosas de David aquí entonces. ¿Qué hizo David? ¿Cómo enfrentó David la adversidad? Miren ustedes, lindo. No lo hizo como hicieron los otros. Los otros lo que hicieron fue culpar a David. Los otros lo que hicieron fue quedarse llorando, dejarse embargar por la amargura. David no.
¿Qué hizo David? Número 1, recuerde, David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 2, David consultó a Dios y le preguntó, ¿lo voy a alcanzar? ¿Los persigo? Número 3, David se puso en acción. Mire, nadie va a hacer lo que usted tiene que hacer. Nadie va a hacer lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que levantarse y tomar fuerza, fortalecido en el Señor, ponerse la armadura del Señor y caminar y conseguir los sueños que usted tiene. La vida continúa. Después de la adversidad, después de la tragedia, después de las dificultades, esto no se termina. Hay que seguir adelante. Dice David, no solo partió, se puso en acción, sino que David siguió adelante. Y sabe una cosa, es interesante la historia bíblica. Ahí lo lee usted en su casa, se lo voy a parafrasear. David, hermanos, lo siguió y ¿sabe qué? Los alcanzó. Ahí está el relato de un joven que encuentran y él les da la indicación dónde están los amalecitas con el botín que se habían llevado de Siclag, donde estaba la familia y las pertenencias de David y sus hombres. Y David va y los vence y dice la Biblia que rescató todo y rescató todo. Mire, voy a leerles. Dice aquí donde el salmista está hablando y dice, y libró David todo. Oye bien, dice, y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libró David a sus 2 mujeres y no faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¡Qué lindo! ¿Se da cuenta cómo termina esta historia? Comienza con un relato trágico. La ciudad de Siclag quemada, la familia de los guerreros secuestrada, robadas todas sus pertenencias. Gracias a Dios no habían dado muerte a nadie, se los habían llevado. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. ¿Qué hizo David? Consultó al Señor. ¿Qué hizo David? Se puso en acción. Partió David, se levantó y empezó a caminar de nuevo. Cuando todos empezaron a quedarse, cuando hubieron quienes se desmayaron, David siguió adelante. No se deje contagiar por los que fracasan. Usted no es del montón. No se deje embargar por los que fracasan y los que se quedan. Usted es de los que siguen adelante. Usted es de los que siguen adelante. ¿Cómo va a terminar esta historia? Dice la palabra del Señor que David recuperó todo lo que los amalecitas se habían llevado. No les faltó cosa alguna, chica ni grande. Todo lo recuperó David. ¿Se da cuenta cómo va a terminar su historia? ¿Se da cuenta cómo va a terminar esta historia de su vida? Hay momentos difíciles. Ahorita podemos estar pasando momentos. Usted puede estar pasando momentos difíciles. Usted puede estar ahí viéndonos en la pantalla y usted puede decir, identificarse con David. Posiblemente ha sido sorprendido por alguna situación. Yo le traigo palabra de Dios ahora. Esto no va a terminar así. Al final todo estará bien. Al final usted va a ver su vida realizada. Usted va a recuperar todo lo que ha perdido. Usted va a alcanzar sus metas. Sus sueños se van a realizar. Pero por favor, enfrente positivamente las adversidades. ¿Qué podemos aprender de todo esto entonces? Vamos a ir trayendo algunas como conclusiones para que usted pueda hacerlo. Mire, adversidades en la vida a todos nos pueden suceder. A todos, a todos. Mientras estemos en esta vida, a todos. No vaya a pensar usted que usted es el único que le está pasando eso. No es usted el único. Si usted se pone a pensar a una familia, algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún desconocido, algún cercano, ya le pasó lo que le está pasando a usted. Si ellos pudieron, usted puede también. Si David pudo, usted puede también. No se desespere, no se intimide. ¿Sabe qué haga? Las que David hizo. Por favor, no haga lo que hicieron los 600 hombres que estaban con David. No haga eso. No encuentre culpables. Con culpar a la gente no vamos a salir de esta situación. Con culpar a otros no vamos a resolver nada. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad. Y sepamos que nos tocó y hay que enfrentarlo de manera positiva. No hagamos lo que hicieron
aquellos hombres. Se quedaron llorando, se quedaron amargados, se quedaron culpando a otros, en este caso a David, sino que David es nuestro ejemplo. Fortalézcase en el Señor. Yo creo que esta hora Dios está ahí con usted porque está en el lugar correcto. Está escuchando este bendito canal que le lleva la palabra del Señor, y no importa la situación que usted esté pasando, no importa la situación adversa que usted esté viviendo ahora, fortalézcase en el Señor. Eso significa que llegue el momento cuando el Espíritu Santo, de forma misteriosa e invisible, desde su interior, fortaleciendo su ser interior, no se entiende. Esto es como la paz que habla nuestro Señor Jesucristo. Es esa paz que viene a darnos fortaleza. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo las da. Fortalézcase. Repito las palabras de Pablo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, tiene que aprender a fortalecerse en el Señor. Aparte tiempo para la oración, aparte tiempo para la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a eso, hermanos, vamos a entender que Dios está con nosotros. Fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Consulte a Dios. Es posible que han venido pensamientos a su vida y usted no sabe qué hacer. ¿Sabe? La solución está. Consulte al Señor. Hable. David, con confianza, le dice: Señor, los persigo. Consúltelo. Consulte al Señor. Además de eso, levántese. No se deprima. No se aquiete. No se quede estancado. Levántese. Es momento de levantarse. Es momento de ir adelante y de esa manera poder encontrar la fortaleza del Señor. Y si otro se queda, usted siga adelante hasta que el Señor le alcance, le dé, y usted alcance las metas que usted va a tener. Permítame orar por usted ahora. No sé cuál pueda ser la situación que usted esté pasando en este momento, pero Dios está con usted. Y Dios dejó en su palabra esta historia para que usted aprenda cómo enfrentar positivamente las adversidades. Por favor, ahí frente a su pantalla, en su sala, en su cama, no sé dónde está usted ahora escuchándonos, por favor, y viéndonos, yo quiero hacer una oración por usted. Padre y Dios que estás en los cielos, en esta hora yo vengo delante de tu presencia agradeciéndote por tu palabra, Señor, porque tu palabra es el alimento espiritual para nuestra vida. Tu palabra nos fortalece. Señor, es posible que aquí la audiencia, Señor, hay personas que necesitan esta palabra, personas que están enfrentando adversidades, que sorpresivamente les llegó una tragedia. Dios amado, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo fortalezca su ser interior, que ellos encuentren la fortaleza en ti, que ellos puedan, maravilloso Dios, tener ese ánimo para seguir adelante. Señor, que ellos puedan encontrar la dirección en ti, que ellos puedan encontrar la dirección en ti. Por favor, Señor, pongo en tus manos la vida de mi hermano, de mi hermana, de este joven, de esta señorita, que ahora está desesperado porque no sabe qué hacer. Señor, guíale con tu Espíritu Santo. Dale fortaleza para que si otros se quedan, él pueda seguir adelante. Maravilloso Dios, yo estoy seguro que tú lo vas a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hasta que recupere todo así como David, hasta que recupere todo lo que había perdido. Señor, sus metas se van a cumplir, que sus sueños se realicen. Dios amado, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida.